Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Tenemos otra reflexión bíblica de esta semana y es una reflexión que habla de dormir. Dormir es bueno, es necesario, es fundamental. Dormir es muy importante porque si uno no duerme, la salud se deteriora y puede morir uno por el hecho de no dormir. Es muy complicado el tema de lo que nuestro cerebro hace cuando uno duerme e interesante para estudiarlo, pero nosotros lo vamos a ver de otro punto de vista y para ello vamos a pedir la sabiduría de nuestro Señor que nos ayude a interpretar su palabra. Padre Santo, te pido que nos guíes a poder interpretar correctamente tu palabra para poderla aplicar y poder hacer tu voluntad. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a una escritura y vamos a ver un personaje acá que se llama Jonás. Vamos a ir al capítulo 1 de Jonás y vamos a leer unos versículos a partir del versículo 4. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora, ¿qué estaba sucediendo acá? Acá, por supuesto, los invito a leer el libro de Jonás. Dios llamó a Jonás y le dijo que tenía que ir a anunciar la palabra de Dios a Nínive. Y él no quiso ir. Acá en el libro explica cuáles son las razones por las cuales no quiso ir. Pero es que el Señor lo mandó. Y él, en vez de andar a Nínive, se embarcó para otro lado. Ahora, ahí viene toda la historia de Jonás. Es muy interesante leerlo. Jonás fue a parar en el estómago de un pez y de allí oró al Señor. Es interesantísimo este libro. Pero nosotros vamos a ver este hecho. Este hecho nos indica que Jonás desobedeció a Dios, estaba escapando de Dios, estaba yendo en una dirección distinta a la que Dios le había dado, y él creía que podía escapar, pero Dios, ¿no es cierto?, hizo desatar una tormenta enorme, el barco en cual viajaba se comenzó a hundir, y él, ¿qué hizo? Se acostó a dormir. Y fue reprendido por el jefe del barco, ¿no? Y fíjense en lo que le dijo. Le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Evidentemente el mundo era un mundo pagano, por supuesto, había dioses para tirar para arriba, ¿no? Cada uno adoraba a su Dios, y el que mandaba en esa nave, le dijo: ¿qué estás haciendo ahí? Ahora, fíjense en cómo Jonás desobedeció a Dios. ¿Y por quién fue reprendido? Por un incrédulo en Dios, ¿no? Quizá era creyente en los ídolos, pero fue reprendido por un incrédulo. Ahora,
vamos a seguir observando lo que la Biblia nos enseña acá. Para ello vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 20, desde el versículo 9. Hechos 20, desde el versículo 9. Vamos a ver otro caso. Hay muchos casos de gente que se durmió en la Biblia. Dijimos 29. Dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un sueño grande, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Acá tenemos un joven que estaba escuchando a Pablo, con su enseñanza, con su predicación, era el último día que él estaba en esa zona y quería enseñar lo máximo posible. Y este joven, escuchando la enseñanza de Pablo, cayó desde el tercer piso, dormido. Ahora dice que fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Evidentemente muchos dicen que acá hay una cosa que no se entiende. Es muy fácil entenderlo. Este Eutico murió por el golpe, pero el Señor lo resucitó por medio de Pablo. Fíjense, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, Pablo, así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, acá tenemos otra persona que se durmió. Jonás fue a parar al vientre de un pez. Este muchacho se mató, escuchando la palabra de Dios. Ahora vamos a ver otro tema. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, 22. Lucas 8, 22. Dice así. Aconteció un día que el Señor Jesús fue en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Partieron, pero mientras navegaba, él se durmió. ¿Quién se durmió? Cristo se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, ¿qué pereceremos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo, Señor Jesucristo, ¿no? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de personas que se durmieron y aún el Señor Jesús se durmió. Ahora, no nos tenemos que olvidar nunca que el Señor Jesús, cuando en su ministerio sobre la tierra, él era perfectamente hombre. Él tenía que comer, se cansaba, tenía que dormir. ¿Por qué? Porque era perfectamente hombre. Hombre perfecto, Dios perfecto. Él se despojó no de ser Dios, sino se despojó de todas las cosas que, digamos, con las cuales él debía ser glorificado, debía ser admirado. No, él se hizo un siervo sufriente. Entonces sufrió todo lo que un ser humano puede sufrir. Ahora, vayamos a la reflexión de hoy. Tú y yo también. ¿En qué categoría estamos? ¿Estamos en la categoría de Jonás? ¿O estamos en la categoría de Eutico? ¿O estamos en la categoría de los que estaban con Jesús? No de Jesús, de los que estaban con Jesús. ¿En qué categoría estamos? Tenemos que analizarlo.
Yo obedezco a Dios, yo lo estoy obedeciendo. Y si yo estoy desobedeciendo, me acuesto a dormir y no me interesa nada de Dios. Si estás en esa categoría, ten cuidado, porque puedes ir a parar al vientre de un pez, como le pasó a Jonás. O sea, puede suceder algo en tu vida por la cual el Señor te va a corregir. Ahora, si estamos en la categoría de Eutico, él estaba escuchando la palabra de Dios. Él estaba atento a la palabra de Dios, pero se durmió. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Entonces, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios cansados. O sea, si no la metemos en práctica, nos cansamos de escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ponerla en práctica. ¿Estamos en esa categoría? Y la otra, ¿estamos en la categoría de los que estaban con Jesús? Nosotros, si somos creyentes, el Señor Jesús está no al lado nuestro, está dentro nuestro. Ahora, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las cosas malas, cuando vienen las rebeliones, cuando vienen cosas que nos afectan, ¿nosotros qué hacemos? ¿Lo despertamos Jesús? Jesús no duerme, porque ahora ya no está en su ministerio terrenal. En ese momento él se cansaba, pero ahora está glorificado en el cielo, vive dentro de nuestro. Cuando tenemos una tempestad, ¿lo despertamos a Jesús? Evidentemente no, porque Él no duerme, Él nos cuida, Él está atento a cada cosa que nos sucede, aunque a nosotros no nos parezca. ¿En qué categoría estás? ¿Y en qué categoría estoy? Tenemos que analizarnos. Ahora, ¿por qué tenemos que analizarnos? Porque nosotros vivimos en un mundo de pecado. Evidentemente, el pecado es como un virus que ataca y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque somos pecadores, pero si sos de Cristo, somos pecadores perdonados. La Biblia habla que cada uno que ha creído en el Señor Jesucristo es un hijo de Dios. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, debes meter en práctica su palabra, porque si no, no eres un hijo de Dios. Es imposible que un hijo de Dios no ponga en práctica la palabra de Dios. Si tú me dices que estás alejado, que te cansa, que te dormís en las predicaciones, entonces analízate. Pídele al Señor que Él te responda si tú eres un creyente en Cristo o simplemente eres una figura de cartón, un creyente de cartón. Pídeselo al Señor. Hay una palabra, hay un versículo en la palabra de Dios que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si tú sabes, si el Espíritu Santo vive dentro de ti y tú sientes, ¿no es cierto?, la paz de que realmente Él te convence que eres un hijo de Dios, entonces tú debes analizar y decir, bueno, yo estoy convencido que soy un hijo de Dios. Bueno, pero ¿estoy poniendo en práctica los mandamientos de Dios? ¿Me estoy purificando en el arrepentimiento cada día? ¿Estoy aprendiendo lo que Dios quiere que yo haga? Esa es la reflexión. Analízate. Bueno, que el Señor los bendiga. Ayúdenme a difundir
estos videos, inscríbanse en mi canal. Yo no quiero dinero, no quiero nada de eso, simplemente quiero que la palabra de Dios se difunda a todo el mundo. Un fuerte abrazo de parte mía, me llamo Alberto.